¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya no son noches. Yo soy Santiago, mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español y hoy pensé en hacer un live ligeramente distinto. Ayer me quedé con muchas dudas, muchos pensamientos, mucho aprendizaje y creo que hoy me dan ganas de hacer un intermedio, hacer una pausa y recapitular en lo que han sido casi un año de aprendizajes con la inteligencia artificial y sobre todo pensar en el futuro. Pues no sé qué más tenga de decir para introducción. Quiero hablar un poquito sobre mi investigación, sobre lo que me ha llevado, lo que me he estado centrando, lo que he aprendido, lo que sé el día de hoy y eventualmente, finalmente, algo de qué es lo que veo para el futuro y también eventualmente también planes para el canal. Entonces, ¿cómo? Bueno, por supuesto llevo mucho tiempo en inteligencia artificial y con modelos de lenguaje, pero propiamente este camino lo inicié hace poco menos de un año. Estaba realizando un poquito de lo que es análisis semi-supervisado, análisis no supervisado, en donde encontré producto... ¿Qué tal, Ronald? Hoy llegaste a tiempo, bienvenido, qué gusto. Y muchas gracias por todo el apoyo al canal por ahí. Me tengo que leer tus comentarios, muchas gracias por compartir. Y sí, bienvenido, bienvenido por... Estamos hablando un poquito intermedio de qué es lo que he pensado y lo que sé y un poquito el futuro de donde veo AI. Y quiero platicar un poquito al inicio un poquito son temas de las áreas en donde me fui especializando, en donde he prestado más atención y de ahí irlo embonando un poquito hacia el futuro con lo que hemos estado estudiando y con lo que preveo que se viene. Entonces mencionaba que uno de los primeros, sobre todo por mi cuenta, independientemente, hace poco menos de un año, inicié haciendo algo que era análisis no supervisado de datos. Un poquito por casualidad estaba realizando algunas, ¿no?, investigaciones por mi cuenta y escribí un documento, pero en ese documento, en ese artículo pues resultó que ocupé algunas herramientas de análisis de datos, ocupé un poquito de modelos de lenguaje y tuvo muy buena respuesta el documento, ¿no? Para quienes conozcan la página. Por ahí llegué al tercer lugar en un portal de noticias, entonces, ¿no?, se retuitó, se hizo el retweet, etc. Se volvió mini viral ese documento. Era un análisis relativamente profundo de la cuestión de emprendimiento, pero utilizaba una técnica de análisis de datos. Saludos, Laura, bienvenida. Utilizaba una técnica de análisis de datos en donde utilizaban las encrustaciones del lenguaje para clasificar o segmentar, en este caso, empresas. Y en este sentido, después lo que ocurría con estos segmentos, se aplicaba un segundo modelo de lenguaje para analizar un poquito qué tenían en común, tomar un poquito de resumen y en ese proceso ir entendiendo algunas tendencias, entendiendo la composición, por ejemplo. No era exactamente de segmentos de segmentación de clientes, pero se podía aplicar a esa área. Y empecé a recibir pues muy buenos comentarios sobre su documento y dije, bueno, ¿qué pasaría si se automatiza esta técnica? Y empecé a hacer algunos experimentos con la tecnología. Saludos. Y lo que me ponía a preguntar es, ¿no?, ¿cómo podemos validar el análisis de datos? Y ahí fue donde me empecé a pensar en una técnica de sumarización y de preguntas, propiamente de predicción. Lo que yo decía es, ¿qué tan posible, si estamos en un análisis, qué tan posible es usar este análisis para hacer predicciones sobre el futuro? Eso nos daría información sobre qué tan bueno es el análisis o no. Y empecé poniendo a prueba eso por ahí, utilizando técnicas ligeramente sencillas como cadena de pensamiento, como reflexión, un poquito hasta multiagentes. Empecé utilizando, armé lo que le llaman la tubería de datos y empecé a tener algunos resultados interesantes.
estaba comparando en ese momento en particular dos métodos. Estaba comparando el análisis de datos con modelos de lenguaje y estaba comparando el análisis de datos basado exclusivamente en inteligencia artificial normal, por así decirlo. Y tenía una técnica, ahorita quiero mencionar ahorita un poquito la técnica, un poquito más en detalle, pero esta técnica, empecé a ver que los modelos de lenguaje no tenían la misma capacidad de análisis que la inteligencia artificial tradicional. Y empecé a redactar algunos documentos, algunos de investigación, publicar algunos resultados, armar un repositorio. Y eventualmente salió OpenAI O1. Más o menos esto fue en noviembre del año pasado. Y lo que encontré fue que todo lo que estaba publicando, todo lo que estaba preparando, todavía no lo publicaba, lo que estaba preparando, los resultados con OpenAI O1 eran completamente radicales, distintos en particular. Pasaba, y perdón por dar los números precisos, pero pasaba de un 37% de eficiencia en la predicción a un 44%. Y quizá lo más sorprendente es que rebasaba herramientas, si bien no las más sofisticadas, pero tradicionales de inteligencia artificial, y mostraba esta capacidad de pensamiento. Entonces, fue justo, ¿no? Me irrumpió en el proceso de publicación, me quedé, que con esta nueva información no puedo publicar lo que tengo, y me puse a investigar un poquito sobre, y eso fue lo que me llevó a profundizar en la investigación de donde estamos hoy. Nada más quiero mencionar el cómo funcionaba y sigue funcionando esto, porque creo que es un ciclo. Van a ser casi 6 meses de ese proceso. Se vuelve a cerrar el ciclo de aprender lo que tenía que aprender sobre estos modelos de razonamiento y parece ser que voy a retomar un poquito pensando a nivel futuro. Pero sí me gustaría describir muy vagamente el cómo va a funcionar, cómo funcionaba este proceso. Imaginemos que en ese momento empecé a... ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. En ese momento empecé a utilizar algunas herramientas. Empecé a ver algunas herramientas en particular para predicción financiera, que es la predicción más sencilla, no es que la que más me interesara. Y empezaba a ver algunas técnicas en particular que usaban cadena de pensamiento y algunas otras incluso multiagentes en las que yo creía que incluso eran un poquito menos sofisticadas que lo que yo tenía. Y sobre todo también en el proceso de publicación de resultados eran menos rigurosos. Porque la mía estaba en tiempo real, es decir, estaba lanzando los resultados tal como ocurrían los temas. Pero lo que hacía en este proceso, y quizás sea bueno explicar nada más primero cuál era lo que yo veía como state of the art, lo que ocurría con estos modelos es que utilizaban cierto proceso de razonamiento para tomar decisiones. Pero yo hacía un segundo paso adicional, en donde tomaba, por ejemplo, algo que fuese a predecir, por ejemplo, anuncios, el desempeño de un anuncio en redes sociales, y extraía tanto características como demográficas, como características lingüísticas, y lo convertía a un modelo tradicional de inteligencia artificial para predecir la diferente causalidad entre las distintas características, y utilizaba eso para generar un reporte, el cual se le daba un modelo de lenguaje para tomar las decisiones. Es decir, había un proceso intermedio de inteligencia artificial, y ahí es en donde estuve, y yo realmente en esos momentos no tenía plena certidumbre sobre cuál iba a ser el futuro de la inteligencia artificial. Yo desde que salió GPT-3, un poquito antes de ChatGPT, vengo usándolo. Me detuve un poquito, unos momentos, un año, dos, porque estaba ocupado en el trabajo. Y si bien estaba familiarizado con la tecnología, no conocía exactamente el potencial. Y sí me llegaba a surgir la duda de qué tanto estaremos, rivalizará esto con las personas, por ejemplo. ¿Qué tanto se volverá más inteligente que nosotros los seres humanos? Y, y yo veía algunos temas de por qué la inteligencia artificial puede ser mejor, superior a los humanos que nosotros.
Y una de las cosas que veía es que, y tomaba el ejemplo como el ajedrez, para mí el ajedrez era el primer ejemplo, en donde se utilizaba aprendizaje por refuerzo y que la misma computadora tenía la posibilidad de dar muchos ciclos mucho más rápido que los humanos y utilizar este proceso de pensamiento para realizar las predicciones. Entonces, de esa forma yo pensaba, bueno, es posible que si la computadora puede superarnos, sobre todo si tiene un ciclo de retroalimentación, es muy posible que nos vaya a ir superando. Y luego además le agregaba el tema de los multiagentes, ¿no? En donde si además tenemos distintas perspectivas y se están comunicando mucho más rápido que los seres humanos, que tenemos un nivel de comunicación muy lento, como yo ahorita con ustedes, y finalmente la parte de multimodalidad, de poder integrar imágenes, etcétera. Yo realmente pensé que había una buena posibilidad de que en una gran cantidad de tareas nos fuese a rebasar la inteligencia artificial, incluyendo la predicción como pieza central. Y me puse a estudiar un par de cosas en ese proceso, entre ellas que me fueron un poquito dando perspectiva de dónde está la inteligencia artificial hoy, que es parte de lo que quiero platicar. Y lo primero que empecé a estudiar fue el cerebro humano, comparar el funcionamiento del cerebro humano a la inteligencia artificial. Y ahí me di cuenta que estaban en mundos muy aparte. Empezando por tamaño, lo he mencionado en el pasado, el cerebro es 1000 veces más grande que los modelos más grandes de modelos de lenguaje, es decir, no hay comparación en tamaños de arquitectura, de eficiencia, de velocidad de aprendizaje, de eficiencia de aprendizaje, es decir, en la cantidad de datos. Y sí me empecé, y también en costo, en el aumento de costo, y sí me empezó a dar cuenta que no, tal como estuviera la inteligencia artificial, no tenía la capacidad de competir con el cerebro humano. Y hay quienes piensan que se puede reducir la complejidad de que muchas de las tareas que hacemos como respiración, como control biológico, no son necesarias y en esa forma una inteligencia artificial pura puede ser más poderosa. Creo que es válido ese pensamiento, pero en lo personal no estoy de acuerdo, no creo que el cerebro sea superfluo tenga labores superfluas. Luego me empecé a estudiar un poquito sobre qué teníamos en la memoria, en particular la forma en cómo almacenábamos nosotros la información, la forma muy diferente a cómo la asociaban, por ejemplo, en bases de datos o en incrustación en la inteligencia artificial. Y empezamos, incluso aquí ya para buena parte del canal, a hacer algunos experimentos sobre eso. Y sí me daba cuenta que la memoria humana es mucho más poderosa que la inteligencia artificial. Y en ese sentido, era un segundo paso y quizá incluso me empezaba a dar cuenta del rol tan fundamental que tiene la memoria, que voy a ir hacia eso. Y empezamos a hablar también de comunicación, empezamos a ver algunos métodos de comunicación y me di cuenta va a ser todavía más complejo. Si de por sí la inteligencia artificial no logra... ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes, bienvenidos, saludos. Clase especial el día de hoy. Empezábamos con este proceso de comunicación, lo difícil que le iba a ser a la inteligencia artificial el aprender a comunicar. El problema, y lo hemos visto un poquito, el problema sí va a ser todavía más complejo y no necesariamente el lenguaje era la herramienta ideal. Y finalmente lo que vimos ayer, que fue la última parte, la del razonamiento, que el argumento central que yo tenía de por qué la inteligencia artificial eventualmente superaría o competiría con los seres humanos era por esta experiencia previa con el ajedrez, pero el día de hoy sí creo que al cómo está la tecnología el día de hoy, le hace falta mucho para ser competitiva con los seres humanos. Y eso va a informar mucho de lo que vaya a hablar sobre el futuro en unos momentos. Ay, caray, ay, caray. Ánimo, 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 ánimo. Por algo son las cosas, ánimo mucho. Lo mejor de mis mejores deseos, Víctor. Que todo salga bien. Entonces, ese era el proceso de competición. Y quiero nada más brevemente hacer un mini recapitulación
de las cosas que hemos visto, para empezar a hablar propiamente, primero de lo que veo como predicciones de la inteligencia artificial, de dónde se va a mover, y segundo, el canal un poquito en algunos temas que me centraré en los siguientes 2 meses aproximadamente. Y empezamos con el estudio del razonamiento y de Monte Carlo primero. Muchos todavía no estaban, era más o menos en noviembre, apenas estaba empezando el canal, pero vimos clases relativamente avanzadas de cómo funcionaban estos métodos de Monte Carlo, que son las bases para el aprendizaje por refuerzo. Y desde ahí empezaba a notar como lo difícil que era realmente este proceso de aprendizaje, en donde existe un proceso de decisiones exponencial o de opciones que crece exponencialmente y no tenemos la capacidad o los recursos de explorar todas estas opciones. Entonces, estos métodos estaban limitados al aumento de la computación. Es decir, podemos decir que para la computación que tenemos el día de hoy existen ciertos problemas que podemos resolver y más allá no, necesitamos un nuevo avance computacional. Y el razonamiento entra dentro de este proceso porque, como lo mencionábamos ayer, conforme más vamos avanzando, las palabras, la cantidad de palabras que tenemos que formular es simplemente demasiado grande. Entonces, eso fue lo primero que empecé a notar en temas de razonamiento. Lo segundo, y nada más quiero mencionar un poquito la historia, y perdonen de verdad, pero esto va a informar mucho las predicciones. La historia de los 3 documentos centrales que vimos respecto a cómo funciona el razonamiento. Y empezamos con un documento de Google. Este documento de Google lo que hizo fue utilizar la cadena de pensamiento en un aprendizaje supervisado. Muy buenas noches, Houston Host Show New. Utilizar esta cadena de pensamiento y lo que hacía Google era un proceso de estimación de, vamos a llamar, valor de cadena de pensamiento. Fue incluso lo mismo que hizo ByteDance, que cerró el círculo de decir, por aquí este no es el camino, porque DeepSeek ya nos enseñó que ese no es el camino, y a su vez DeepSeek ya sabe que no hay un camino más adelante, es decir, un callejón sin salida. Y lo que DeepSeek hizo fue tomó un base de datos matemático y empezó a hacer este proceso de razonamiento y empezó a elegir no solo las cadenas que conllevaban a un buen razonamiento, sino también a estimar el valor promedio de las cadenas positivas. ¿Qué pasó después de eso? Llegó DeepSeek y demostró lo primero, dio 2 golpes de autoridad contra Google. El primero dijo, el estimar valores o el estimar recompensas en puntos intermedios no funciona, no se generaliza. Está bien, se puede aplicar para el proceso matemático, pero si queremos modelos más allá de matemáticas, no va a poder generalizarse. Y dijo algo más. El proceso de supervisión no funciona. Solamente sirve el proceso de aprendizaje por refuerzo. Nada más para que quede un poquito claro, lo que Google hacía es que mostraba 2 cadenas de pensamiento y le decía, esta es mejor. Y la intención era que se esperara aprender cuál era la cadena de pensamiento. Pero lo que DeepSeek hace es el proceso de utilizar los aprendizajes de la cadena para guiar el entrenamiento. Entonces, pequeñas sutilezas. Después entramos mucho para mí, los temas que eran los más avanzados, los más complejos, que iban un poquito más allá de teoría de transformers, que entraban en modelos de difusión y sobre todo en modelos de generación de imágenes, eventualmente de video. Y creo que lo estudiamos muy bien, tanto el proceso de deconstrucción, reconstrucción, removimiento de ruido, etcétera. Y dentro de ese proceso nos fuimos dando cuenta, primero, o al menos me fui dando cuenta, primero del inmenso poder computacional, pero segundo, nos tocó ver la transición de modelos de difusión a modelos autorregresivos, en donde sí es mucho más obvio el por qué funcionan que en modelos de lenguaje sería más sencillo predecir y que eventualmente nos llevó a video, robótica, etcétera.
pero que si observamos exclusivamente la teoría de los modelos de difusión, a lo que nos llevó es que estamos reconstruyendo probabilidades en un espacio latente. Y esto es muy difícil de ver, pero empecé a entender en esos momentos qué es el aprendizaje en sí. Esa fue una de las fue una de las cosas que me empezó a ir aclarando el cómo era posible aprender incluso, ¿no? ¿Qué era la inteligencia? Y los dos fundamentos requeridos para inteligencia, el primero de ellos siendo la posibilidad de encontrar patrones y el segundo, la posibilidad de em, compactar y hacer el proceso de continuidad que he explicado. Y conforme empezamos a entender lo que era el proceso de aprendizaje y lo que era el proceso de generación de imágenes, que era más un proceso de imitación, y hacia dónde nos iba llevando a este círculo que era ser capaces de imitar, pero nunca mejorar. Em, Quizá no digo que en visión no podamos mejorar, no podemos dar mejores resultados que los humanos, pero sí al momento de conquistar al menos la cumbre de inteligencia artificial, los modelos más avanzados, los modelos multimodales, creo que sí me posicionó en la frontera y de saber hacia dónde se podía mover y hacia dónde nos iba a ir. Y todavía no voy a dar muchas conclusiones de este aspecto porque creo que todavía vamos a estudiar mucho sobre robótica y vamos a seguir aprendiendo mucho sobre eso, hasta tanto en el parte de visión como en la parte de espacios de alta dimensionalidad. Pero creo que sí me dio mucha claridad el cómo funcionan estos modelos que simplemente son modelos de reconstrucción. Y si no tenemos esa posibilidad, por ejemplo, de reconstruir la realidad, entonces no vamos a tener la capacidad de aprender. Entonces, un poquito, estamos en este proceso y nos sumergimos un poquito más a temas un poquito más prácticos como agentes, como memoria, como RAG. Y estuvimos investigando distintas arquitecturas, distintas técnicas de prompting, de instrucciones, distintas técnicas de memoria. Y una de las cosas que me sorprendió en ese proceso fue el poco avance que había, la poca investigación, la poca complejidad, la relativa simplicidad de estas arquitecturas y sobre todo la poca congruencia o combinación entre la capa lingüística y la capa vectorial. Y en este proceso avanzamos muy rápido, no nos pudimos detener mucho porque no había mucho que estudiar. Y fue relativamente claro que era un proceso primero de costo, era un proceso de costo de cuánto estamos dispuestos a pagar por estas herramientas. Y segundo, también de límites que podremos o no podremos sobrepasar, pero sorprendentemente no encontramos muchos referente a predicción, a temas que yo creería que podríamos construir modelos recurrentes, una inteligencia artificial como la veo en un futuro que ya casi nos acercamos a eso ya. Y terminamos sumergiéndonos en las partes más avanzadas de aprendizaje por refuerzo, incluso de redes neuronales, entendiendo desde los fundamentos de por qué las redes neuronales funcionan hasta las distintas clases de aprendizaje por refuerzo, incluyendo la lección amarga, en donde finalmente lo único que necesitamos es computación y todo. Y el día de hoy ya me siento relativamente consciente de lo que necesita, de lo que requiere la inteligencia artificial, pero también de lo que es el día de hoy y de cuáles son sus alcances. Y creo que el primer punto que quiero ofrecer como predicción, la primera predicción, es que el día de hoy la inteligencia artificial no es capaz de rivalizar la inteligencia humana. Esto no quiere decir que va a haber tareas que pueda desempeñar mejor, que vaya a haber grandes cambios. Mucho de lo que quiero centrar el canal es liderar o empoderar a las personas, a ustedes, para que tengan la capacidad de estar en frente de esos cambios.
pero no vamos a poder hablar de lo que se llama una inteligencia superhumana, más allá de los humanos. Hay demasiado que falta para dar ese siguiente paso. Lo segundo en cuestión de necesidades es que en este proceso de igualdad o incluso inferioridad de la inteligencia artificial, necesitamos incorporar la capacidad de aprendizaje de los humanos. Y este paradigma que tenemos el día de hoy como inteligencia artificial suprahumano que buscamos, no va a funcionar si nos tenemos que esperar 4 meses para entrenar un modelo. Y en particular, una de las cosas que más me voy a estar centrando va a ser en modelos pequeños y sobre todo en estructuras de memoria. Vamos a ir haciendo varios experimentos en este proceso, pero creo yo que es el futuro de la inteligencia artificial, al menos el presente. El presente es el área donde... Y quiero mencionar dos temas importantes en ese proceso. El primer tema importante que quiero mencionar es el, el el por qué. Primero quiero explicar el por qué necesitamos de esta memoria y segundo, por qué de estos procesos. Entonces, lo que vamos a entender como inteligencia artificial básicamente va a ser una base de datos, un proceso de memorización de conjunto de datos que, dadas ciertas condiciones, nos muestra cuál es el objeto más parecido dentro de una normalización estadística. Es decir, es una forma de memorización en donde se pierde información. Y creo que el día de hoy vamos a pasar al momento en donde vamos a utilizar dos temas de la inteligencia artificial. La primera es la capacidad de representar la información, en particular numéricamente, para aplicarle toda la cantidad de otras técnicas. Y la segunda, el proceso verbal de razonamiento para aplicarlo en momentos específicos de alto valor. Pero propiamente la memoria, esa parte creo que es la parte que más requiere, que más trabajo, que más diseño, que más dificultad va a tener y en la que más me voy a centrar. No quiero adelantarme mucho, pero buena parte del contenido del canal se va a volver a regresar a la parte de neurociencia, particularmente en la parte del hipocampo, representación sensorial, etcétera. Y el mundo que imagino, y perdón un poquito si la predicción es demasiado clara, es en donde vamos a tener modelos entre 7 y 70 billones de parámetros personalizados, incluso varios modelos por persona. Y en este proceso queremos primero que nada diseñar la memoria correcta, porque el modelo, lo más probable es que el aprendizaje del modelo sea a través de la memoria. El aprendizaje propiamente ocurre en la memoria, mientras que las capacidades del modelo permanecen relativamente estáticas y tenemos cierta capacidad de subir para tener mejores tareas, más rápidas tareas, pero propiamente el aprendizaje es en la tarea, en la memoria. Y de ahí vamos a ver mucho arquitecturas gráficas, vamos a ver muchísimas cosas muy profundas, muy difíciles, muy avanzadas, pero muy valiosas sobre todo. Y lo siguiente que veo, y esto es un poquito ligeramente distinto, si me permiten, un poquito también aprovecho para agradecer a todos los que me acompañan y me han acompañado y que se siguen uniendo, ¿no? Ya casi llevamos un año con el canal. He estado pensando cuál es el futuro un poquito del canal y en general más allá del canal de las posibilidades del canal, propiamente las posibilidades de la educación en inteligencia artificial. Y si bien creo que un esquema de escuela funciona, siempre hay un concepto con el que regreso que tiene que ver con emprendimiento, en donde lo que yo creo es que es posible que una vez que se despierta cierta tecnología, aplicarla a distintos problemas, distintas aplicaciones.
Y más o menos estoy envisionando un modelo en donde exista una tecnología común, compartida, privada, para un grupo pequeño de empresas que la pueda aplicar en distintos temas. Em, qué bueno, Ronald, qué gusto que todo a su tiempo, ¿no? Todo a su tiempo, incluso el canal empezó en inglés, em, el formato era diferente, yo mismo he aprendido mucho, ¿no? Entonces, todo ocurre en el tiempo correcto. Por ahí, ¿no? Si quieres algunas recomendaciones, por ahí, yo creo que en noviembre fue que empezó a tener un par, y hay todavía una par de listas, en la parte de playlists del canal, hay un par de temas de cómo, mediados del canal, y por ahí medio interesantes. Pero entonces, y gracias, de verdad que gracias por el apoyo, y si vas teniendo dudas, por favor, comunícalas, y en la medida de lo posible voy ajustando el contenido para ustedes, para sus dudas, para aprender todos. Y en este proceso del emprendimiento sí me quiero centrar y no sé en qué medida, pero sí quiero poner la meta, al menos de una empresa, al menos quizá incluso la mía, pero me encantaría que fueran más. Y lo que quiero hacer un poquito es desarrollar una tecnología base que pueda ser aplicada a distintos. Y una parte en donde yo me he estado enfocando mucho y tiene desde antes, desde que empecé, desde cuando estaba en los inicios del canal, y poco antes, incluso cuando consumía simplemente contenido en vez de crearlo, me empecé a dar cuenta de este formato tan controversial, si me ponen la palabra, que son los cortos. Es una forma muy diferente de consumir información y es en muchos sentidos mucho mejor. Yo, por ejemplo, muchos de los cortos que consumía previo eran de humor, ¿no? De ya sea bromas o de chistes o etcétera. Y me pareció un excelente formato porque estás escuchando, por ejemplo, el podcast y te distraes un minuto, 30 segundos y los puedes volver a ver, etcétera. Y no solo es el corto, sino es el cómo, ya conforme fui empezando a crear contenido, el cómo empieza el corto, la parte visual, el ritmo, la música, etcétera. El tema, los contenidos, vemos cómo hay cortos que se hacen completamente virales. Y me empezó a llamar mucho la atención desde el punto de vista de la inteligencia artificial. El entender el por qué algunos cortos funcionaban muy bien y otros no. Y quizá incluso me llevó todavía más a entender el por qué. ¿Por qué a nosotros nos interesaban esos temas? Ya no desde el punto de vista predictivo de, ok, si a ti te gustan los deportes, te voy a recomendar canales de deportes, sino en el proceso de cómo, como seres humanos, incluso como cerebros humanos, nuestros intereses y nuestros conocimientos van avanzando y se van desenvolviendo casi en direcciones predictivas. Y esa es una parte que me empezó a llamar la atención. Y la segunda parte, sobre todo conforme fui empezando este proceso de creación, fue el proceso de cómo nos va llamando la atención ciertos temas de, por ejemplo, cuando damos clic en un póster, ¿no? En un video de YouTube, el título, los canales, los likes, los comentarios, como que nuevamente me empezó a llamar la atención, sobre todo si pensamos, y hay muchos temas, hay demasiados temas, pero si empezamos a pensar como en arquitecturas de multiagentes, el entender el propósito de nuestra comunicación, el entender los temas de nuestro interés, los temas de nuestra curiosidad, el representar, vimos varios temas de curiosidad artificial, el representar qué nos interesa, cómo aprendemos, cómo crecemos, cómo se mueve la información. Todos esos temas me empezaron a llamar mucho la atención, reitero, desde el punto de vista probabilístico, estadístico de inteligencia artificial, pero también desde desde la nueva inteligencia artificial de modelos de lenguaje. Y en ese sentido, creo yo, y no, y, y he avanzado un poco, he tenido algunas teorías, he hecho algunas pruebas, algunos experimentos en sentido de aprender, ¿no? Porque, por supuesto, cuando uno crea contenido, la cantidad de experimentos que puede hacer es muy pequeña, pero en contenido, en cuestión de YouTube, la cantidad de experimentos que se corren en la cantidad de canales que hay es muchísima. Y, y,
y he tenido la oportunidad de asimilar un pequeño grupo de datos, correr algunos algoritmos, empezar a encontrar algunos resultados y, y empezar a desarrollar alguna tecnología. Y creo que en ese sentido me gustaría volver a explicar primero la tecnología que empecé a desarrollar un poquito previo incluso al canal, porque en su momento ni siquiera tenía claro que quería desarrollar el canal. Yo quería aprender, yo quería estudiar, yo quería conocer personas que tuvieran intereses similares. Eventualmente también pues enseñar, ¿no? Me di cuenta de la oportunidad que era el proceso de enseñar, la necesidad, incluso hasta se podría decir, no también que muchos me lo permitieron, gracias, ¿no? Que me empezaron a llamar maestro, muchas gracias por eso, la satisfacción que es el enseñar. Pero sí me gustaría empoderar el emprendimiento. Y en este sentido, con esta tecnología base, poder aplicarla a distintas formas. Y ya sea que no yo desarrollar exclusivamente la tecnología base y como liberarla, no totalmente, no abiertamente, pero en privado, para que la puedan aplicar a temas de mercadotecnia, para que la puedan aplicar a temas de ventas, de reclutamiento, de búsqueda de información, de contabilidad, de finanzas, etcétera. Una cantidad de aplicaciones que básicamente tiene que ver con el análisis de la información lingüística, es decir, de cómo utilizamos esta información, cómo la procesamos, cómo la representamos, cómo la entendemos y cómo la utilizamos para hacer predicciones. Y esa es una dirección muy importante que quiero darle al canal y sobre todo en este verano. Es a donde quiero trabajar, hacia donde quiero trabajar esos 3 siguientes meses. Primero para entender el cómo utilizar esta información. Y ahorita voy a mencionar las partes que me quiero centrar. Pero primero, cómo esto no es fácil. Y es parte de lo que me llama la atención. Estamos hablando de 500 dimensiones, de movimientos, de trayectorias muy complejos, de mucho razonamiento, de mucho procesamiento. Entonces no es sencillo. Desde la parte del diseño, creo que va a requerir por lo menos un mes para diseñar este proceso de cómo se vería este motor de inteligencia con la capacidad de predecir. Por ahí un corto, no sé si ya se estrenó, se va a estrenar sobre la función principal de la predicción como herramienta principal del cerebro. Y a mí lo que más satisfacción me daría es que ese motor, esa tecnología la puedan utilizar ustedes para sus propias empresas, para avanzar la tecnología, o ya sea para sus trabajos, etcétera, pero ponerla al servicio de ustedes. Y creo que eso, espero que haya quedado un poquito claro. Nada más quisiera sumarizar un poquito. El saber, uno, que estamos acercándonos a los límites de los modelos de lenguaje, que siempre podemos gastar más y tener ligeramente mejores resultados. Ese sería el primer resumen de esto. El segundo es que la mejor forma de desarrollar inteligencia artificial es a nivel predicción. Y tristemente no me he encontrado con la suficiente cantidad de investigación en ese sentido que me permita continuar exclusivamente enseñando, pero a la vez nos abre la oportunidad para emprender con esta posible tecnología que se va a basar solamente en un principio en el análisis de datos, en cómo utilizamos la información lingüística para la toma de decisiones. Hay un par de cosas que me gustaría avanzar más, como por ejemplo me gustaría resolver el problema del RAG. Hicimos experimentos, pero creo que no estamos ahí. Primero se requieren muchos recursos computacionales que el día de hoy no están al alcance, pero sobre todo se requiere un conocimiento muy profundo de dimensiones muy superiores y de cómo funciona el flujo de la información. Y por eso me quiero hoy enfocar en el análisis y la predicción y quizá el siguiente año llegar a RAG y quizá en 2 años llegar a comunicación. Entonces, ese sería un poquito el resumen.
Y esta no es una lista de temas exclusiva, pero sí algunos temas que van a estar y por ahí nos estamos acercando al final. Si hay preguntas o comentarios, súper bienvenidos. Quiero escuchar qué les parece también, si se entiende la tecnología que, tanto que he estado, ¿no? La tecnología que es propia de mi investigación. Ahorita quiero dar un par de ejemplos más. Incluso algún par de clientes o potenciales clientes que tuve. Y también el proceso del futuro de la tecnología. Pero por lo pronto algunos temas que me voy a estar interesando, primero que tiene que ver con topología, porque creo que es necesario el entender cómo funciona este espacio altamente dimensional. Si no lo entendemos, no podemos utilizarlo. Eso creería como inicio. Y quiero aprovechar para hacer partes muy matemáticas dentro de este proceso. Darnos la formalidad. Sé que hay muy gran contenido en YouTube de matemáticas. No planeo hacer competencia a los grandes maestros, incluso los verdaderos maestros que hay. Solamente quiero darnos la oportunidad de formalizar ese lenguaje matemático. Lo segundo, quiero aprovechar para bajar y repasar algunos temas que ya hemos visto desde una, no de mayor profundidad, sino con mayor accesibilidad. En ese sentido, quiero ser mejor maestro, quiero enseñar mejor. He estado notando que muchos de los cortos que los que mejor le va tienen contenido introductorio y quiero expandir, quiero facilitar el acceso a la inteligencia artificial, reciclando, reutilizando algunos temas, pero haciéndolos más accesibles. Y parte de ese proceso quiero utilizarlo para utilizar código. Entonces, de esa forma, no solamente presentar el documento, sino que también presentar la implementación del documento e incluso presentar algunos resultados comparando distintas arquitecturas y empezar poco a poco motivando la propia investigación. Y, y va a haber tres temas más en los que sí van a ser completamente teóricos de muchísimo estudio. El primero tiene que ver con la robótica. La robótica es un proceso, no llevamos mucho viéndola, apenas algunas semanas, pero la robótica es un proceso muy interesante, primero en la cantidad de información que fluye y segundo en la forma que se utiliza la información. Si pensamos, por ejemplo, en un sensor tipo LIDAR, lo que va a hacer es que va a disparar luz o láseres hacia todas direcciones y recibir los resultados. Y a través de eso va a reconstruir la escena en la que está. Y luego le va a dar significado a lo que está percibiendo o a lo que está viendo. Y ese es solo uno de los muchos sensores que utiliza. Y además en el proceso de diferentes acciones, de cómo mover, de cómo ejecutar, de cómo trazar, por ejemplo, el tomar. Y me he dado cuenta que en robótica hay muchas técnicas muy avanzadas que sirven para el proceso de análisis de la información en altas dimensiones. Y desde ese punto quiero estudiar la robótica no desde un plano práctico, sino desde un plano teórico, sabiendo si bien que es tal la explosión que vamos a ver en robótica nos va a permitir aprender mucho y quizá tener muy buenas oportunidades para los que se quieran dedicar a eso. Y muy, por supuesto, la percepción. El segundo tema que quiero dedicarle bastante tiempo es a la parte de la inteligencia en sí, la neurociencia y la biología. La biología desde el punto de vista informacional y geométrico incluso, y la neurociencia desde las distintas partes del cerebro. Cuando mencionaba que el canal ya lleva algún tiempo, así empezó el canal. De hecho, el canal no empezó como canal, empezó ¿no? como publicaciones en redes sociales de algunos documentos que veía sobre cómo funciona la memoria, etcétera. Y quiero regresar a eso, quiero dar un segundo paso a irnos un poquito más allá de lo práctico, a sumergirnos en lo teórico, incluso a lo filosófico. Y esa va a ser la segunda área. Y la tercera van a ser las series de tiempo, que van a ofrecer muchos resultados. Eso sí va a ser muy práctico en el sentido del sobre que vamos a desarrollar. Entonces,
espero haya quedado un poquito claro. Reitero, fue un live un poquito distinto, un poquito personal. Empezamos, les platiqué un poquito de lo que es mi investigación, de por qué me centré un poquito en los temas de las dudas que me llevaron a estudiar lo que hemos estado estudiando, de lo que sé el día de hoy, o al menos de lo que creo el día de hoy, y de algunos planes que tengo para los próximos 3, 4 meses. Digo, son flexibles, por supuesto, pero que sí me, que sí me, em, que sí me interesa compartir, y sobre todo también algunas intenciones. Y la intención principal es la del emprendimiento, no como emprender yo personalmente, sino como empoderar emprendedores. He emprendido durante distintos trayectos en mi carrera, y ha sido de las partes más satisfactorias. Buena parte de mi carrera también fue con empresas que estaban emprendiendo, iniciando apenas, y lo mismo, fue mucho de aprendizaje. Y sí creo que hay algunos modelos, y creo que voy a esperarme algunos. Sí quiero llegar a la hora por lo menos, y creo que quiero, si no hay más preguntas, quiero aprovechar estos 15 minutitos para hablar un poquito del ecosistema de emprendimiento que veo yo y que creo yo que es y quiero centrarme principalmente en dos temas: el tema tecnológico y el tema de distribución. Y yo cuando empecé en emprendimiento fue hace muchos años, casi 15 años, y desde ese entonces ya estaba esta empresa Y Combinator, o este fondo, o este foro, canal Y Combinator, y me llamó mucho la atención. Y lo que Y Combinator hace básicamente en cuestión de emprender es que crea un proceso de incubación o de aceleramiento. Le llaman, propiamente es incubación porque muchos aplican a nivel idea. Le dan un poquito de dinero a las personas, prácticamente son estudiantes que están recién graduados, y les dejan probar su idea, y si tienen éxito llegan inversionistas, le dan más dinero, y si no tienen éxito pues no pasa nada, se regresan a estudiar o buscan trabajo, etcétera. Y empezó de forma muy humilde, empezó muy pequeño, y llegó un momento en que eran 500 empresas al año, incluso más, hasta 1000 empresas al año casi, y está teniendo muchísimo éxito. Pero a su vez, yo empecé a notar, pues llevo muchos años en emprendimiento, empecé a notar que había cambiado la forma de emprender. Cuando más o menos salió, cuando yo empecé en emprendimiento, cuando más o menos salió Y Combinator, había una teoría que se llamaba las empresas ágiles, Lean Startup, que se enfocaba en el MVP, en donde lo que tenías era un producto, que buscabas retroalimentación de tu producto, mejorabas el producto, y era un ciclo continuo ágil. Y fue una metodología excepcional, muy buena durante los primeros años, pero conforme transcurrieron los años yo empecé a notar que la cantidad de software, la cantidad de productos, de empresas, empezaba a ser demasiado densa, demasiada, y ya no era, si hacías un producto de software ya a nadie le interesaba, ya no se estaba resolviendo un problema. Y lo segundo que empecé a notar es que producto de justamente esas necesidades, dicen, en poder hacer un proyecto de 0 a 0 el proyecto final para que podamos... Sí, justo es lo que estoy hablando. Saludos, Carlos. Dice Carlos que... Y yo sé que hablo mucho, yo sé que los lives son maratónicos, yo sé. Tengo un par de... Por ejemplo, tengo un live de programación de RAG de cero, no a producto literalmente, pero de implementar un RAG de cero a funcional, a producto funcional. Propiamente yo me centro más en las partes, al menos en ese de evaluación científica, porque es la parte no necesariamente inicial de un emprendimiento, pero... Y sí es un poquito lo que quiero mencionar, que ahorita conforme planeo el futuro del canal, y que creo yo que ya entendí lo que tenía que entender, o ya aclaré las dudas que tenía, sí quiero compartir más, y sí quiero dirigir un poquito más emprendimiento. Y justamente por eso un poquito, sí voy a empezar todavía no veo la forma, apenas, ¿no? Y parte por eso va a ser retroalimentación, pero sí, y no solo eso, sino que ustedes puedan utilizar la tecnología.
Entonces sería desarrollar una tecnología y que ustedes la puedan utilizar en caso que quieran emprender. Esa sería la intención de estos más o menos 2 o 3 meses siguientes. Entonces, cuando salió y es justo el segundo problema que quiero resolver, que he visto en emprendimiento, que tiene que ver con que cuando yo empecé, yo veía que buscábamos, había empresas ligeramente difíciles, pero conforme fui avanzando mi carrera, tal vez yo fui mejorando, pero las empresas generalmente se dedicaban a problemas muy sencillos. Y me di cuenta, y sobre todo muy repetitivos, y me daba cuenta que muchas veces lo que hacía en una empresa lo tenía que hacer en la siguiente y no cambiaba mucho, y eran los mismos problemas de siempre, etcétera. Y es ahí en donde estoy pensando en esta nueva forma de emprender, en donde si bien hay distintas empresas, la tecnología es común. Y en esa forma, en ese sentido, está la colaboración, en el sentido de ir construyendo la tecnología, por ejemplo, tipo open source, pero a la vez la parte de la aplicación, cada quien va siendo como dueño de la aplicación y obteniendo los beneficios. Y eso es un poquito el modelo de emprendimiento que estoy pensando, también por lo que he visto en Latinoamérica, por la situación que me he encontrado, que veo que es posible. Creo que esa es una buena forma y creo que además resuelve dos problemas principales. El primero es el costo de desarrollo, porque al compartir la tecnología, y esto es bien importante, porque cuando nace una tecnología nueva es cuando se abren oportunidades de emprendimiento. Si no hay una tecnología nueva, no se puede emprender. Y entonces, en ese sentido, es la forma como de que muchas personas colaboren a la tecnología, pero, eh, pero a la vez que cada quien pueda poner su propia empresa. Y, y también el segundo problema es la promoción. Cuando alguien hace un producto, básicamente pasas más tiempo promocionando y vendiendo tu producto que construyendo el producto. Y en ese sentido, creo que con el canal tenemos una ventaja de que se puede utilizar como ventana para promocionar, para promover, para saber qué está pasando. Y creo que esa sería la segunda ventaja de este modelo de emprendimiento que me gustaría fomentar. Y quizá, como sugiriendo la pregunta de Carlos, un poquito describir el producto que tengo planeado hacer. Lo quiero mencionar un poquito y si hay un poquito más de dudas, me detengo en alguna parte. Pero este es un modelo de predicción. Entonces, lo que busca es predecir, y reitero, se puede usar para distintas cosas, por ejemplo, finanzas, se puede usar para distintas cosas como, por ejemplo, deportes, ¿no? No lo recomiendo ni en finanzas ni en deportes, pero se puede, si hay, incluso como técnica de aprendizaje tampoco estaría tan mal, nada más peligrosa. Pero yo en particular lo quiero utilizar para predecir, le voy a llamar el Zeitgeist. El Zeitgeist es un concepto de Hegel, ¿no? Hegel fue el padre de la filosofía marxista, ¿no? Marx toma las ideas de Hegel, históricas, y las aplica a la economía. Pero más allá, Hegel fue el padre de la historia. Hegel, y yo estoy lejos, ¿no? Y no quiero meter política, pero yo estoy lejos de ser marxista, si bien yo soy economista. Yo creo que Marx tiene mucha profundidad económica muy interesante. No estoy en desacuerdo con algunas de sus conclusiones y muy desacuerdo con muchos de sus métodos, pero sí creo que tiene una filosofía muy profunda y muy verídica, incluso en ciertos lados. Pero lo que Hegel hace, Marx aplica eso a la historia en particular económica o materialística. Y Marx parte de lo que hace es reducir la humanidad a un concepto económico. Pero Hegel lo que hace es ir un paso, Hegel previo habla desde un nivel superior. Y lo que hace Hegel es establecer cómo transcurre la historia. Y él describe lo que le llama Zeitgeist, es decir, un espíritu del tiempo.
Y quienes hayan leído a Richard Hawkins, un famoso biólogo que dice que los genes es el verdadero mecanismo de la evolución, Hegel tenía una idea parecida para las ideas. Lo que Hegel decía es que de alguna forma nosotros somos la presa, la víctima de lo que es la idea, pero que en sí existe una voluntad, ¿no? No por meter a Nietzsche, pero existe una voluntad del tiempo o del mundo de cómo se van a ir transcurriendo los sucesos. Y en particular lo que Hegel dice es que existe una dialéctica en donde distintas ideas van conversando, dialogando a través del devenir de la historia humana y convergiendo en nuevas ideas. Y justo tenía una plática con ChatGPT sobre eso, de cómo surgían las nuevas ideas, de dónde nacían, ¿no? Creo que no lo aclaraba Hegel interesantemente. Y en ese proceso, lo que dice Ronald, gracias por compartir, de ahí vino el materialismo dialéctico, es como la semilla que Marx tomó de su maestro Hegel exactamente para el materialismo dialéctico, exactamente. Y perdón un poquito, una de las, y no quiero ser político, pero una de las aberraciones que dijo Marx es que la teoría de Hegel iba a aplicar hasta el marxismo, ¿no? O sea que ahí iba a ser el fin de la historia. Y me parece que es un poquito apocalíptico, ¿no? En el sentido, no, o sea, y sin muchos fundamentos, además me pareció un poquito, y yo no soy experto, ¿no? Que puedo estar interpretando más mal, pero Hegel la intención es que exista este diálogo entre ideas. Y eso es un poquito el proyecto que me gustaría hacer. A mí me gustaría descifrar el zeitgeist, particularmente el zeitgeist americano. ¿Por qué? Porque la información que consumimos es, dice Ronald, es una especie de provincialismo, una predicción histórica totalmente, totalmente. Porque la información que consumimos me parece que es el reflejo del zeitgeist. Y en ese sentido creo que es interesante predecir hacia dónde se va a mover el zeitgeist, tanto en ciclos semanales, mensuales, como incluso diarios. Y quiero utilizar la información o el contenido para ir prediciendo este movimiento. Entonces, propiamente el proyecto sería consumir información que está dentro del zeitgeist, es decir, con información de actualidad, medir su impacto en el zeitgeist y medir su trayectoria en el tiempo, e ir midiendo cómo el zeitgeist se va moviendo entre distintas ideas, por así decirlo, y ser capaces eventualmente de predecirlo con cierta precisión, en un proceso continuo, por supuesto. Y quizá muy importante ahí, que que como dije, es una tecnología, es una plataforma, no es necesariamente algo aislado, que tengamos la posibilidad de utilizar estos mismos mecanismos, y reitero, no lo recomiendo, pero si alguien lo quiere aplicar a finanzas, predicciones deportivas, predicciones de mercadotecnias, de ventas, de reclutamiento, análisis de contabilidad, análisis financiero, etcétera, que sea posible, en particular la posibilidad de ingerir una gran cantidad de información, tener para cada información un impacto asociado y evaluar y predecir cómo se va moviendo el impacto a partir de la información semántica. Y nada más para que lo tengan un poquitito más claro, los últimos detalles técnicos completamente innecesarios. Parte de lo que se utiliza esto es clasificar o categorizar o descomponer el contenido semántico en atributos que le vamos a llamar esenciales, o incluso a veces yo le llamo verticales, y utilizar este conocimiento que ya es numérico, que provino de una fuente lingüística, para entrenar modelos de aprendizaje relativamente sencillos, relativamente poco profundos, para realizar predicciones. Y dentro de ese proceso, el ir construyendo una memoria, en donde el aprendizaje no provenga
propiamente del razonamiento, por ejemplo, de un modelo de lenguaje, sino de la adaptación y la modificación de la memoria. Esa es la intención del proyecto que reitero más o menos, y por eso quiero estar viendo estos tres temas. Uno de topología, dos de un poquito resumen para ir incorporando de agentes, robótica, percepción, neurobiología y ciencia y series de tiempo. Y pues ahora sí, pues de verdad que muchísimas gracias. Yo, primero que nada, no tiendo a hacer estos lives, ¿no? De carácter un poquito más personal. Creo que tenía algo que decir. Ayer me quedé muy pensativo con el live de ayer, con el documento de ayer. Y quería expresar primero tanto mis pensamientos como mis reflexiones y compartir algunos de los planes que tengo para este que es su canal, esta es su comunidad, para hacerlas juntas. Y alguno también de mis intenciones, pues que es propiamente, la intención es dar las herramientas que a mí me hubiera gustado cuando quería emprender, cuando emprendí, ¿no? Entonces yo las quiero ofrecer para quienes las tengan acceso y durante el proceso aprender un poquito tanto de la inteligencia artificial como de la humanidad. Pues sin más, yo me despido de verdad, Ronald, muchas gracias por acompañarme primero desde el principio y segundo por las preguntas y comentarios tan buenos. Carlos, también espero que haya quedado claro un poquito la intención. Los proyectos desde cero, pues a veces son un poquito difíciles, no se pueden hacer tan sencillos, pero bueno, por ahí también ya está la recomendación de los tutoriales de programación. Y bueno, iremos iterando con el formato hasta encontrar uno bueno. Pues por hoy me despido. Muchísimas gracias. Un gusto platicar con ustedes. Hasta luego. Dice Carlos, yo seguiré con mucho interés todo. Trabajo en la planeación del sistema eléctrico a nivel nacional y uno de los retos más grandes es la predicción de la demanda eléctrica y la capacidad de generación. Qué interesante. Yo me pregunto ahí cómo integraríamos la información semántica, posiblemente en noticias, dice mil gracias. Todo esto debido a que la carga cambiante debido al día, al clima, eventos sociales y un largo etcétera. Y para las plantas generadoras, a mi parecer, es aún mayor el reto debido a que hay aún más variables como precios de gas, carbón, petróleo, mantenimiento y fallas. Y con las tecnologías renovables es todavía peor. Qué interesante aplicación. Pues Carlos, estamos en contacto, de verdad que vamos a ir viendo, vamos construyendo la tecnología. Padricísima aplicación, padricísima, padricísima, me encanta, me encanta. Y qué padre, la verdad que qué padre trabajo tienes, felicidades. Padrísimo, de verdad que increíble, gracias por compartir, me hace sentir todavía más motivado. Excelente, pues no se diga más, poco a poco a construir este nuevo futuro y bueno, justo hoy hice un poquito live más temprano porque se esperan tormentas y luego la luz se va y el internet se va, entonces muy importante la labor que tienes, de verdad que todos dependemos de ella y fenomenal, fenomenal, bien, excelente. Será un gusto colaborar, primero Dios. Padricísimo, me encanta, gracias por compartir. Y, eh, y a Ronald, pues gracias Ronald, de verdad. Y gracias Ronald por todos los comentarios, de verdad que por mis propios defectos no respondo a veces los comentarios, pero de verdad que es una sensación muy bonita, ¿no? Eh, el que encuentren valioso el contenido y que encuentren la misma pasión que yo encuentro en estas cosas y que tengan las mismas dudas y poder compartir y aprender unos de otros. No, es muy padre, una parte de la vida muy padre que yo al menos no, antes no, digo, me tocó entrenar varios ingenieros un poquito junior, pero nunca de esta forma. Y bueno, pues muchas gracias por estar al pendiente, por todo el apoyo al canal, ¿no? Por ahí compartir, si alguna vez un corto que quieran compartir que les hayan gustado, etcétera, se los agradeceré mucho, mucho. Y ahora sí, a disfrutar el fin de semana, es viernes, disfrutar la comida, disfrutar el descanso, ¿no? Disfrutar la familia, un gusto. Hasta luego, adiós.